10:50 en el tiempo del centro de la República. Estuvimos esta mañana con varias entrevistas, dijimos sobre el tema Chihuahua, y en una de estas entrevistas hablamos con Gabriel Reyes Orona, el ex procurador fiscal de México. Habló del caso Chihuahua porque había una empresa que apareció en las investigaciones donde aparecía su nombre, dio toda una explicación acerca de su vínculo inicial con esa empresa, de la cual no acabó siendo nunca socio por la explicación que ya expuso muy ampliamente. Pero déjeme dejar ese tema a un lado porque a partir de hablar con él, pues se expuso una serie de situaciones relacionadas con el caso Chihuahua y con la investigación judicial que se está realizando desde la Fiscalía de este estado. Y bueno, habiendo sido procurador fiscal y conocedor de lo que significa el manejo, digamos, de las finanzas nacionales y de los recursos económicos y demás cuestiones, hizo una serie de declaraciones al respecto del tema. En la conversación, aludió en algún momento de la conversación a Paulo Díez Gargari, el abogado que en este momento está representando al gobierno de Chihuahua para elaborar un documento que va a presentarse ante la Suprema Corte de Justicia por el tema de la negativa del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, de entregarle los recursos económicos que le corresponden a Chihuahua después de haber firmado 4 convenios por más de 700 millones de pesos, que es lo que ha detonado la denuncia pública de Corral sobre una represalia al gobierno de Chihuahua por estar realizando una investigación judicial que ha involucrado cosas tan graves como las que asocian precisamente una triangulación de recursos de la Federación al Estado y de ahí a campañas político-electorales a favor del PRI, según las presunciones y las declaraciones y los elementos que están ya en las carpetas de investigación, entre otras cosas. Bueno, en la conversación con Reyes Orona, el ex procurador fiscal, se aludió, como digo, a Paulo Díez, que ahora forma parte de esta circunstancia como abogado para presentar este recurso ante la Corte por el tema de la retención de los recursos y lo que aquí se ha explicado. Dejo correr un fragmento de lo que dijo Reyes Orona sobre Paulo Díez, porque Paulo Díez pide espacio en este programa para decir lo que tenga que decir en unos minutos más, que está ya en la línea. Así que esto dijo Reyes Orona, ahora volvemos con Paulo Díez. Me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que, por un lado, el gobierno de Chihuahua tenga como abogado a Paulo Díez, quien fuera abogado del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, donde ese personaje clave, Fernando Galindo Favela, era director de apoyos financieros? ¿En dónde dijiste, Gabriel? ¿En dónde? En el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en el IPAF. Ah, en el IPAF. A ver, va de nuevo. Va de nuevo. Paulo Díez, abogado del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, donde también es director de apoyos financieros, Fernando Galindo Favela, hoy subsecretario de egreso. Los dos subordinados de José Antonio Meade. Años después, Fernando Galindo Favela termina en la Secretaría de Finanzas con Luis Videgaray en el Estado de México. Hoy los veo enfrentados, entonces. Veo a un Paulo Díez, ex IPAF, acusando, señalando omisiones y irregularidades de su otrora colega de trabajo, Fernando Galindo Favela, mago de los egresos de este país. Aludía a Fernando Galindo Favela como subsecretario porque, según lo que planteó Reyes Orona, pues se debe investigar también a la Secretaría de Hacienda. Decía, más que los destinos o además de los destinos del dinero para campañas, tiene que investigarse el origen. Ahí surgió el nombre Fernando Galindo Favela y ahí surgió el nombre Paulo Díez y el fragmento que usted escuchó. Paulo Díez, abogado, buenos días y bienvenido. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muchas felicidades. No había tenido oportunidad de hacerlo personalmente, lo había hecho por tweet, pero muchas felicidades a ti y a todo el equipo de Aristegui Noticias. Muchas gracias. Una voz indispensable el día de hoy en nuestro país, Carmen. Gracias, pues Paulo. Mira, te agradezco mucho el espacio. La verdad es que ni siquiera merece dedicarle mucho tiempo a esto, pero sí creo que vale la pena hacer simplemente algunas aclaraciones de los hechos, porque me parece que Gabriel Reyes Orona está un poco confundido. Yo entiendo que esté enojado o preocupado
por estas revelaciones que se han hecho de que él era accionista en una sociedad en la que también era accionista Alejandro Gutiérrez o alguna sociedad de Alejandro Gutiérrez, cosa que en realidad no me interesa a mí en este momento, pero todo el otro cuento que contó ahí pues no tiene un sustento real, Carmen. Mira, yo en efecto fui abogado del IPAB, pero nunca coincidí con Fernando Galindo Favela, no lo he conocido nunca he saludado siquiera a este señor. Al subsecretario actual. Al subsecretario actual, que si lo conociera, además no sé qué quiso decir Gabriel Reyes Orona con eso, pero aún si lo conociera, pues me parece que de ahí no se puede inferir pues ninguna cuestión negativa. Pero bueno, no lo conozco, nunca coincidí con él en el IPAB. Yo entré al IPAB en septiembre del 1999 y dejé el IPAB en septiembre de 2000. Fernando Galindo Favela ingresó en marzo del 2003 como jefe de departamento, no como director, lo que decía este señor. Es decir, yo nunca he trabajado con Fernando Galindo Favela, no lo conozco, y entiendo, pues puede ser o no el mago de los egresos de este país. Hoy es subsecretario y me parece que hay muchos indicios que hablan de irregularidades ahí, pero ese es otro tema. Tampoco dependí nunca orgánica o estructuralmente de José Antonio Meade. José Antonio Meade era secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario y yo era secretario adjunto jurídico, dos secretarías adjuntas distintas, independientes y que reportaban directamente al secretario ejecutivo del IPAB. De modo pues que estas dos cosas no tienen pues ningún sustento. No sé tampoco qué quería decir Gabriel Reyes Orona. Con José Antonio Meade, esto es público y conocido, he tenido desde hace algunos años una relación de amistad que se vio pues por lo menos interrumpida en su comunicación cuando yo empecé a hacer estas denuncias de corrupción del caso OHL y después del financiamiento ilegal de la campaña de Alfredo del Mazo. No solo con él, sino con algunas otras personas a quienes conozco de la administración Peña, a quienes el presidente de la República, como si fueran adolescentes, les prohibió mi amistad porque seguramente lo considerará alguna influencia peligrosa, pero pues eso es todo lo que tengo que decir. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel Reyes Orona, que hay que investigar a la aristocracia hacendaria, de eso no cabe duda. Pero no solo estoy de acuerdo, Carmen, yo he pasado de la denuncia pública en estos casos a la denuncia ante la Procuraduría General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación. Incluso recordarás tú y tu auditorio que hace algunos meses yo presenté una carta directamente al secretario de Hacienda, entonces José Antonio Meade, pidiéndole que denunciara penalmente a Luis Videgaray por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que comúnmente conocemos como lavado de dinero, por la grotesca adquisición de esta casa en Malinalco, que debería figurar en las primeras páginas de cualquier manual de combate a este tipo de operaciones. No es pues simplemente esto. Yo he señalado que uno de los principales responsables de la transferencia ilegal de 3.600 millones de pesos al gobierno del Estado de México es Luis Videgaray, y tengo presentada una denuncia ante la PGR y una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación. Dicho eso, y si me lo permites muy rápidamente, Carmen, simplemente comentarte que lo que está ocurriendo en Chihuahua es muy conmovedor y muy esperanzador desde mi punto de vista. No se trata solamente de una lucha por la dignidad del pueblo de Chihuahua, se trata de una lucha por la dignidad de todo México, del pueblo de México, por la defensa de la Constitución y en contra de la corrupción. Que esta es una batalla que nos convoca a todos y que todos debemos poner de nuestra parte, porque no es un caso aislado, lo mencionabas tú hace un rato en tu programa, no es un caso de corrupción aislado, es todo un sistema que no solo afecta al PRI, que afecta también a otros partidos políticos, pero que justamente este caso, que está al margen de la cuestión partidista, va justamente al corazón de este pacto de impunidad que tanto daño le ha causado a la República y que tenemos que terminar. Muy rápidamente también, Carmen, porque es algo en lo que se ha generado algo de confusión. Lo que vamos a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación son una o dos controversias constitucionales en las que no se está cuestionando el convenio que incumplió la Secretaría de Hacienda, sino justamente el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda y, por otra parte, la falta de solicitud de extradición de César Duarte. Ya hay tres, entiendo que ya se presentaron tres o la solicitud
para la extradición de Duarte por los delitos contenidos en 3 órdenes de aprehensión, pero faltan otras 8. Eso es lo que vamos a llevar ante la Corte. En el caso de la falta de entrega de los recursos, Carmen, también con mucha claridad simplemente decir lo siguiente. Lo que se combate, pues, es la falta de entrega, el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda a una obligación suya, específicamente asumida en un convenio que incumplió la Secretaría. Cuando el gobernador Corral hace el anuncio público el 8 de enero, Carmen, tú recordarás que en un primer momento la Secretaría de Hacienda emite simultáneamente a esa conferencia de prensa un boletín de prensa o un comunicado en el que trataba de aclarar algo que nadie le había pedido que aclarara, que se refería a las participaciones federales y a las aportaciones de fondos federales que se realizan al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal y que nadie estaba cuestionando. Unas horas más tarde, el subsecretario Mesmacher, que fue uno de los asistentes a esta reunión en la Secretaría de Hacienda, que me parece que quedará en los anales de la historia de nuestro país como un suceso muy vergonzoso en el que un secretario de Hacienda extorsiona al gobierno de un estado con negarle los recursos hasta que conozca el alcance de una investigación que involucra a todo un régimen corrupto de un partido en particular. Y reconoce el subsecretario Mesmacher que efectivamente que eso fue lo que se le dijo al gobernador Corral, y además reitera la posición de que no van a entregar los recursos hasta que ellos no conozcan el alcance de la investigación y hasta que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua no les confirme que no se pone en riesgo o que no se cuestiona el famoso instrumento que no es otra cosa más que un convenio. Esto pues claramente no va mucho más allá de una simple invasión de competencias del Estado, es un ataque directo a la soberanía. El tema de las cuentas bancarias, que es una cosa tan chusca que creo que no merece mucho comentario, y después, Carmen, acabaron por decir que en realidad lo que no había era suficiencia presupuestaria, lo cual pues otra vez es un sinsentido, porque mira, el convenio se firma, o los 3 convenios incumplidos se firman el 14 de diciembre. Uno entiende que si se hubieran firmado el 14 de enero, pues efectivamente había margen para decir, oye, pues ahí veremos a lo largo del año si hay o no suficiencia presupuestaria. Pero para el 14 de diciembre del 2017, la Secretaría de Hacienda sabía perfectamente si habría o no disponibilidad presupuestaria y lo firma. Después niega estos recursos, y cuando uno ve, Carmen, los montos que erogó el gobierno federal de este famoso, o con cargo a este Fondo de Fortalecimiento Financiero en el 2017, este fondo tenía un presupuesto autorizado de 3,200 millones de pesos, y al 30 de septiembre del 2017 se habían desembolsado recursos de ese fondo por más de 33,000 millones de pesos, Carmen, eso es una barbaridad. Y luego, si nos vamos a la fotografía por estado, pues vemos que el gobierno del Estado de México, en el que se llevaron a cabo las elecciones para gobernador, recibió como 5,400 millones de pesos, y en el otro extremo, el estado que menos había recibido al 30 de septiembre era Chihuahua, con solamente 60 millones de pesos. Pero viene una aclaración todavía más absurda, Carmen, y más falsa todavía, porque los medios empiezan a presionar al secretario de Hacienda para que diga si es que le faltaron recursos también a algunos otros estados. Y el secretario de Hacienda, con una desfachatez, públicamente dice que tampoco hubo recursos para Tlaxcala y Zacatecas. En un estudio elaborado por México Evalúa, está claro que al 30 de septiembre, no sabemos si recibió más todavía en los últimos 3 meses del año, Tlaxcala había recibido aproximadamente 230 millones de pesos, casi 4 veces más que todo el estado de Chihuahua. Esto claramente te muestra, Carmen, que lo que estamos es frente a un manejo faccioso de los recursos públicos que son utilizados como un medio de control político para premiar a los gobernadores bien portados y para castigar a los rebeldes. Me parece pues que esta es la importancia de lo que está ocurriendo en Chihuahua, Carmen, y me parece también que la violencia con la que ha respondido el gobierno federal obedece única y exclusivamente, Carmen, a este miedo tan grande de Enrique Peña Nieto por ser llevado ante los tribunales para rendir cuentas y eventualmente ir a la cárcel. El miedo es algo que no solo nubla la vista, como diría el presidente, sino que nubla el entendimiento y hace que las personas o los gobiernos, en este caso, reaccionen de esta manera tan violenta y tan hostil y desproporcionada a lo que es un reclamo
simple y sencillamente respeto al Estado de Derecho y a la dignidad de un pueblo. Y bueno, pues me parece de mi parte que eso era lo que quería comentarte, Carmen. Te agradezco mucho el espacio y pues a tus órdenes por si hay alguna duda o algo. Bueno, pues agradezco a ti la presencia, Paulo Díez. Solamente cerraría preguntándote en qué va precisamente lo que tú vas a presentar ante la Suprema Corte de Justicia a nombre del gobierno de Chihuahua. Bueno, yo no lo voy a presentar, yo estoy trabajando en el documento, lo tiene que presentar el gobernador del Bueno, quiero decir, tú vas a elaborar el documento exactamente que va a presentar el gobernador, según pues lo anunciaron. Estaremos listos para presentarlos la próxima semana, Carmen. Me parece que va a ser un documento muy bien formulado, pero además con una novedad interesante. No solo vamos a llevar lo que sería una invasión de competencias del Estado de Chihuahua, que es lo que normalmente se combate en una controversia constitucional, sino algo mucho más grave, Carmen. Lo que vamos a llevar es una intención del gobierno de impedir justamente que el Estado ejerza esas atribuciones conferidas en la propia Constitución para combatir la corrupción en el Estado de Chihuahua, porque eso es lo que está de fondo. Y me parece que esta es la parte más novedosa. Si me permites, te estaba escuchando con Alberto Asís hace un rato y le preguntabas tú que qué era lo que debería seguir, Carmen. Yo, bueno, pues quizá por mi formación como abogado, me parece que hay un tema muy concreto que creo que podría empezar a cambiarle la cara a nuestro país, y es el Poder Judicial de este país, Carmen. La Suprema Corte tiene que darse cuenta de que tiene que empezar a reconocer el interés legítimo de cualquier ciudadano a demandar o denunciar temas que tengan que ver con actos de corrupción. Porque mientras eso no ocurra, Carmen, vamos a seguir esperando a que sean los propios corruptos los que confiesen y se denuncien a sí mismos, lo que no va a ocurrir nunca. Me parece que es un cambio concreto, que además es muy fácil de lograr porque es una interpretación que se tendría que ir generando en los tribunales federales, de reconocer a todos los ciudadanos, no solo a las asociaciones, sino a los ciudadanos, el interés legal, el interés legítimo para llevar ante los tribunales este tipo de asuntos, ¿no? Pues ahí está, el tema del Poder Judicial en este contexto es fundamental, sin la menor duda. Paulo, estaremos en contacto, si me lo permites. Gracias por estar este viernes aquí. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego. Hasta luego, gracias al abogado Díez Gargari con este tema.